Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast de El Test de Turing, de actualidad sobre inteligencia artificial, en la que estoy acompañado de Arnau Vendrell y Álvaro Peña de eSocial Web y Grower. Álvaro, Arnau, ¿cómo estáis? Muy buenas, por aquí ya deseando Hola, empezar. ¿qué tal, Víctor? Bueno, yo soy Víctor de GuruWalk. La idea con el podcast es traer semanalmente actualidad sobre el mundo de la inteligencia artificial y aparte queremos tener un tema del día, un tema importante que vamos a debatir y vamos a comentar. El tema de hoy es el Google I.O., que sucedió para nosotros ayer por la tarde y nos tuvo enganchados a YouTube durante 2 horas. En algún momento a mí se me hizo un poco pesado, que luego lo hablamos, pero hemos sacado un montón de cosas interesantes y ahora lo comentaremos. Y para terminar de acaparar el micro, le he pedido a ChatGPT esta mañana que nos generase una pequeña descripción de por qué hemos elegido el nombre del test de Turing. Entonces, os lo voy a leer directamente. El nombre de test de Turing ha sido cuidadosamente seleccionado para reflejar la esencia y el propósito de este programa. El test de Turing es un concepto introducido por el matemático pionero de la informática Alan Turing en 1950 como una propuesta para evaluar la capacidad de una máquina de imitar la inteligencia humana. Según este criterio, si una máquina puede mantener una conversación con un humano sin que el último se dé cuenta, la máquina habrá pasado el test de Turing. La elección de este nombre para el podcast es un homenaje a Alan Turing y su contribución visionaria en el campo de la inteligencia artificial. Asimismo, refleja el enfoque del programa en analizar y discutir cómo las IAs y sus aplicaciones están transformando nuestras vidas y planteando preguntas fundamentales sobre lo que significa ser inteligente y cómo distinguir entre la inteligencia humana y artificial. Menudo rollazo. Bueno, pero yo creo que refleja bastante bien la idea, ¿no? El hacer un homenaje a un personaje que ha abanderado, ¿no? todo este movimiento de la IA, el hacer una visión retrospectiva o histórica de lo que ha pasado y darle un nombre que creo que es muy icónico de lo que queremos transmitir. O sea que para mí mini punto para ChatGPT por aquí. Sí, y si has visto la película, la que le hace el homenaje con todo el tema de la máquina de Enigma, ese momento en el que se ve cómo la máquina está rodando y pensando y el momento que hace clac, ya tenemos el sistema de descodificación de Enigma, yo pienso que es bastante espectacular. Por lo menos ese aha moment que tuvo él, pues que nosotros lo podamos aquí también vivir. Perfecto, pues bueno, hechas las presentaciones, introducido el podcast, vamos con la primera sección. La idea es un poco, no sé, hablar sin más. Y aquí os voy a hacer unas preguntas, Álvaro, Arnau. Esta va para Álvaro. Si pudieses viajar en el tiempo y tener una conversación de 1 hora con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías y por qué? Vale, pues la verdad es que, joder, a lo largo de la historia poder escoger así un personaje es bastante guay, pero creo que tiraría por Jesucristo, porque, hostia, si puedes elegir, ¿por qué no? O sea, a mí la religión me importa poco, pero ver la visión desde el punto de origen de algo que ha condicionado la evolución humana durante tanto tiempo, creo que podría ser interesante contarle en qué se ha convertido lo que desarrolló en un inicio, ¿no? Nosotros como la comparativa es un poco gore, pero nosotros como empresarios o como padres generamos, ¿no? un proyecto, una criatura, pues ese proyecto que ha acabado derivando y condicionando a la humanidad, esa visión a varios siglos vista de lo que ha pasado, creo que podría ser muy interesante. O sea que sí, me quedaría con Jesucristo ya puestos a elegir a lo más alto. Sí, puede ser sin duda uno de los personajes que más han influido en toda la historia de la humanidad. O sea que vamos, sin ninguna duda. Y Arnau, si tuvieses que intercambiar vidas por un día con un personaje de ficción, ya sea película, libro, serie de televisión o videojuego, ¿a quién escogerías y qué harías ese día? Pues mira, inicialmente me vino a la cabeza Chuck Norris. Pero creo que... A repartir hostias como panes. Eso fue un poco lo que me vino a la cabeza, no sé por qué. Pero creo que Hércules me parecería un personaje interesante con el que ser. O sea, ser un día Hércules en el sentido de no tener miedo a nada, realmente ese compromiso, ese nivel de moral. No lo sé. Digo, me parece una persona que sentir un poco su día me parecería interesante, la verdad. Bueno, ha mejorado la respuesta, creo yo, sobre dónde empezó. Sí. Estabas enfadado, ¿no? El día que le hiciste eso. No sé por qué me vino Chuck Norris, la verdad. O sea, además no he visto casi nada de él, pero me vino a la cabeza. Si quieres, Víctor, para que tengas tú también la tuya, te la hago yo.
Aparte, va. Si pudieras invitar a cenar a una celebridad, ya sea viva o que esté fallecida, y tener una conversación también interesante, ¿a quién invitarías y sobre qué tema hablarías? Pues a mí, precisamente este podcast nace un poco por eso. A mí me gusta mucho el baloncesto y últimamente pues, es época de playoffs. Y yo creo que LeBron James para mí sería una persona con la que me gustaría hablar, porque es un tío que tiene 38 años, que después de llevar 20 años jugando en la NBA ha sabido progresar físicamente, pero sobre todo psicológicamente en su carrera, y ha sabido mantenerse al máximo nivel durante muchísimo tiempo. Y yo creo que una conversación con una persona así, que me explicase cómo él ha conseguido ese mindset para día tras día superarse, adaptarse, entender que a lo mejor a día de hoy su cuerpo no es lo mismo que era hace 20 años y aún así seguir siendo uno de los mejores jugadores del mundo, creo que me nutriría muchísimo en muchas cosas de mi día a día. O sea que yo creo que sería él. Muy bien. Qué bueno. Poco que añadir ahí, porque creo que es un referente a muchos niveles, o sea que me parece muy bien. Totalmente. Muy bien, pues entonces ahora sí ya entramos en materia. Noticias de la semana. En esta sección lo que haremos será traer 3 noticias, cada uno de nosotros trae una noticia y las comentaremos un poco. En este caso, Álvaro, ¿nos cuentas un poco sobre tu noticia? Vale, a ver, yo quería hablar de algo que llevo esperando desde hace mucho tiempo y creo que cualquiera de los que nos hemos enfrentado en algún momento con algún desarrollo, con alguna aplicación práctica del uso de GPT o, bueno, sí, en este caso de GPT, para hacer funcionalidades dentro de nuestro día a día, está siendo un problema, ¿no? Que es el hecho de GPT-4 con 32K. O sea, la ventana con la cual podemos contextualizar la información que le estamos enviando a la IA en este caso, creo que con el modelo actual que tenemos se queda corta para ciertas acciones. Entonces, el tener un modelo que nos dé una ventana de contexto más amplia, creo que nos permite hacer cosas mucho más profesionales. O sea, yo lo estoy viviendo, por ejemplo, cuando desarrollamos aplicaciones a título interno. Esto lo he comentado muchas veces con Arnau, que es, oye, hacemos esto, pero acabamos haciendo muchas veces un juguete que tiene muchas miras de convertirse en algo útil, pero que acaba quedándose en un prototipo de algo que podía ser mucho más útil si tuvieras más recursos, ¿no? Entonces, el hecho de no poder pasarle toda la información a la IA para que tenga todo el contexto y te pueda dar la respuesta lo más contextualizada posible, creo que es importante. Y me da a mí que esto está al caer, nos va a dar muchas posibilidades y, pues eso, poder darle directamente un volcado de datos a la IA o poder darle un paper o algo totalmente completo de información, ¿no? Un set de información completa, creo que nos abriría muchas puertas de cara a hacer más acciones. No sé cómo lo veis. Sí, totalmente. O sea, yo pienso que actualmente lo que tú dices, Álvaro, es totalmente cierto. A mí, por ejemplo, me pasaba el otro día que estaba intentando, le quería medio entrenar un poco, hacer un poco de fine tuning en GPT para un tema de unas bases de datos de BigQuery. Y claro, yo le quería pasar una muestra de los datos, ¿no? Porque BigQuery te permite dar una vista previa. Claro, eso yo le tenía que dar una cosa muy acotada, pero esa vista previa no le permitía todo el contexto de eventos que se podían dar. Que eso es un poco lo que ya BigQuery trae por defecto, ¿no? Entonces, claro, es un ejemplo claro de, al final dices, vale, quiero montar esta consulta, este esquema de datos, esta es una vista previa de los datos, todo eso al final no te cabe. O sea, yo lo estoy viviendo con que te da error o te ves limitándote y la respuesta que te da no te vale. Y al final un poco tú casi medio concluyes, bueno, GPT no puede hacerme esto. ¿Sabes? Cuando quizá realmente es un tema de contexto y las aplicaciones es eso, o sea, análisis de bugs, claro, o de bugs, pues claro, realmente no es lo mismo analizar algo súper acotado, quizá no pierdes todo el contexto de todo el código, que realmente la respuesta que te va a dar pues es una propuesta incorrecta o una propuesta de solución, porque al final muchas veces GPT se embukla en eso, es decir, tú le dices, mira, oye, esto, y tienes que acabar dándole tú un contexto que es medio apañado, de oye, bueno, no, pero imagínate que el texto sabes que es como muy costoso, cuando realmente pudiéndole decir todo el texto completo y decirle, mira, este es el código completo, el book es este, oye, corrígemelo, en vez de esto, y por cierto, te den presente que la estructura del elemento es esta. Yo pienso que se complica todo mucho más y sin duda yo creo que va a ser una mejora importante, la verdad. O sea, partiendo de la base de que GPT-4 normal permite 8000,
y el GPT, la versión esta permitirá 32.000, o sea que son 4 veces más. Es un cambio sustancial. Yo aquí comentar varias cosas. Yo creo que la interfaz de ChatGPT, para nosotros que utilizamos mucho más la API o en muchas ocasiones también utilizamos la API, la interfaz de ChatGPT en este caso es un poco mentirosa, por decirlo de alguna forma, porque un usuario normal sabe cuando le pasa demasiado contexto que el chat te lo limite, te dice no puedes mandarlo, pero en ningún momento el usuario sabe cuándo el chat ha empezado a borrar contexto en base a una conversación larga. A mí me pasó la primera vez en enero, creo que estaba flipando. Tenía que hacer una cosa súper compleja, que era un plan de negocio entero de una empresa, y me tiré 3 horas escribiendo, y yo ahí lo hacía un poco por disfrutar un poco de ese momento, ¿no? O sea, podría haberlo hecho sin ChatGPT, porque al final era como mantener una conversación. Pero llegó un punto en el que me di cuenta de te has olvidado de todo lo que te he dicho. O sea, llevo 2 horas escribiendo a ti cosas flipadas, no sé qué, no sé cuántos, y no, se han quedado en saco roto porque te has olvidado de todo eso. Y subía la conversación y decía, si esto te lo he dicho, ¿por qué me lo vuelves a preguntar? Ahí, creo que en ese aspecto, la interfaz, ChatGPT, es un poco mentiroso para el usuario, y la gran mayoría de los usuarios no se van a dar cuenta de este incremento, de esta capacidad de incremento de los tokens, del contexto. Sí, Luego, hay un punto más, además, es lo bien que alucina las respuestas. O sea, exacto. cuando ha perdido el contexto, te genera también las respuestas que te crees que es que te está siguiendo el hilo de conversación. O cuando le pides cosas que sabes que no puede hacer y te las está alucinando, lo hace tan bien que pierdes, o sea, ese buen funcionamiento de esa operativa te hace todavía confundirte más en el hecho de que no sabes qué información tiene y cuál deja de tener, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy cogiendo el hábito, no sé si incorrecto, pero cojo veo los artículos, ¿no? Por ejemplo, mirando todo el tema de Google I.O., un poco todo lo que salía post el evento, y por ejemplo, le pedías, oye, resúmeme este artículo, y es un poco lo que tú dices, o sea, lo resumía, pero muchas veces decías, uy, pero todo esto, ¿sabes? O sea, claro, le pasas artículos monstruosos, ¿sabes? O sea, o concatenaciones de 2 o 3, y dile, oye, y al final, claro, son cosas que no puedes hacer, ¿sabes? Porque básicamente lo que haces, si te responde, o sea, no tiene un poco esa humildad de decirte, oye, mira, he hecho un poco una chapucilla y aquí tienes el resultado, ¿no? Es lo que tú dices, Álvaro, que te lo da en un formato tan bien presentado que te crees que es la respuesta correcta, y realmente quizá ha hecho un skipping tremendo de cierta parte de la información. O sea, vamos, sin duda. Sí, totalmente. Creo que también el contexto para mí es lo más importante y lo que de verdad ha hecho esta tecnología revolucionaria, porque el hecho de poder hablar con una máquina que te diga A o B, eso ya lo teníamos antes. El hecho de tener una conversación con algo que mantiene esa información en mente es lo que es de verdad revolucionario. Por lo tanto, el hecho de que este contexto se amplíe va a ser increíble para muchísimas cosas, pero a mí aquí me da muchísimo miedo el coste económico que va a tener esto asociado, porque yo estoy pagando la suscripción de GPT-4 y tenemos la limitación de 25 consultas por cada 3 horas. Yo me paso todo el día programando con ChatGPT para agilizar mi día a día. Sufro el momento en el que llego a la consulta número 25 y me dice ya no puedes utilizar GPT-4 porque no quiero utilizar GPT 3.5 porque la diferencia es abismal, y entonces me toca pasarme a un programita que me he hecho que es una simulación de ChatGPT pero directamente en consola para poder seguir utilizando GPT-4, ¿vale? Ayer por la tarde me costó programar 3 horas, me costó 5 euros, porque la cantidad de datos que le mandaba, la cantidad de tokens que le mandaba, tiene un coste asociado. GPT-4 es carísimo y costó eso. Entonces, claro, ampliar los tokens va a significar ampliar el coste de cada petición que hacemos, porque lo van a vender más caro, porque tiene un valor más grande. Y si a mí una tarde de programación me cuesta 5 euros, si eso lo estimamos en un mes, es una pasta. Y si encima esto va a ser todavía más caro, va a ser también dañino en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que van a sacar tajada de esto seguro. Es algo que todos queremos probar y tendremos que saber muy bien cuándo utilizar un modelo u otro, cuándo utilizar un contexto u otro, y hacer aquí una gestión económica importante. Hay un tema interesante solamente respecto a esto, que creo que hace bien BigQuery, que es que antes de lanzar una consulta de SQL, te calcula el coste que eso tiene. Es decir, oye, mira, vas a consultar tantos casos, o vas a consultar 1 tera de datos. Entonces tú ya tienes tu calculadora y puedes decir, vale, no la lanzo
O realmente lo que tú decías, o sea, es mucho más fácil coger, digo, cuando ya estemos en 32K, es mucho más fácil coger un PDF completo de 25 páginas porque lo arrastro, se lo cargo y tira millas. Pero claro, está todo el riesgo de procesamiento que tú dices, con lo cual lo propio en el tiempo, o que yo entiendo que ayudaría a la gestión de consumos es, oye, esta petición que va a consumir tantos tokens, pero como lo hace la interfaz de BigQuery, que es súper fácil, es al vuelo te digo tanto lo que te va a costar. O sea, yo no lo he procesado, pero te digo más o menos lo que va a costar por el número de palabras que hay, que eso es bastante... Yo creo que sería una cosa que sin duda ayudaría, porque si no, al final, luego, tío, vamos ciegos y vas con el sustillo, porque yo también, cuando monto cosas con la API, dices, bueno, esto lo he hecho medio qué, pero tengo que procesar no sé cuántas millones, o sea, y al final vas un poco acojonado. Cuando realmente poder tener esa consulta, pues bueno, yo creo que por lo menos en la interfaz del chat, que sería el usuario promedio, sería útil. Ya lo hace BigQuery y es para nivel de data science. O sea. Yo, como dato anecdótico, el primer día que utilicé la API me fundí 100 pavos, sin darme cuenta. Desde entonces ya tengo cuidados. Pero sí. Vamos con la siguiente noticia. En este caso, la noticia de Arnau. Cuéntanos, Arnau, ¿qué has traído hoy? Bueno, yo pienso que un poco con el tema de GPT-4 y 22K, aunque yo estoy ansioso por quitarnos esta noticia y empezar a hablar de Google, es todo el tema del interpreter. Yo pienso que es una parte súper interesante. O sea, y realmente si te miras el planteamiento o la demo que hacen en OpenAI, es muy interesante que tú le puedas, que cada vez vayas más a lo que está haciendo también Google. Por un lado, lo ha hecho mucho con Google Sheets, pero que tú puedas hacer preguntas. Oye, ¿cuáles son las columnas del dataset? Oye, le subo un CSV. Oye, ¿puedes quitarme estos datos y decirme cuántas filas me quedan? Puedes hacerme una visualización general y yo creo que incluso la parte interesante es que le podamos hacer preguntas abstractas o preguntas que él se tenga que romper la cabeza. Yo pienso que un poco a lo que estamos acostumbrados es y siendo una grandísima mejora, el hecho de tener ese nivel de interlocución, pero el hecho de poder, por ejemplo, subir un CSV y que realmente él te haga recomendaciones o puedes hacerle preguntas de ¿tú qué harías aquí? Yo pienso que es donde hay una parte súper interesante en toda esta parte en cuanto a los datos y a la interpretación. No tanto que yo pueda visualizar un dato en Python, porque eso es súper fácil de hacer. Y a día de hoy, ChatGPT me ayuda a montar el código en un Colab y lo veo. ¿No? Es más el tema de decir, oye, ¿qué ves aquí en estos datos? ¿Qué me recomendarías? Y tener un poco ese diálogo me parece muy interesante. Entonces yo quería comentar el interpreter que ha salido hace poco. Sí, yo creo que al final es un superpoder que se le está dando a GPT, ¿no? A ChatGPT. Y que es muy interesante. El hecho de que pueda ejecutar directamente código y no tenga que hacer vete tú a saber qué por detrás. O sea, por ejemplo, para operaciones matemáticas, oye, le hago una pregunta de una operación matemática, lo programa, que sabe programarlo bien, y luego ejecuta ese código y me da una respuesta bien hecha, con un planteamiento matemático detrás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está muy bien. Todo lo que es análisis de datos, lo que tú comentabas, oye, subo un CSV y analízame todo esto. Yo a día de hoy lo estoy haciendo troceando datos y haciendo parches y tal, pues el hecho de que pueda subir archivos y que pueda operar con acciones más fiables, de cálculos más fiables, me parece súper interesante. Sí, la verdad es que es una pasada. Puede que en algún momento incluso dejemos de utilizar editores de código en un futuro muy lejano, en el caso en el que directamente ya no necesitamos copiar y pegar el código que nos da, sino estamos desarrollando mientras hablamos con el propio ChatGPT o con GPT sin más. Y simplemente llevar ese código a producción porque lo ha testado la propia inteligencia artificial, sabemos que funciona y nosotros no tenemos ni siquiera que llevarlo a nuestro local, o sea, directamente al Colab lo pasamos o directamente a un servidor en producción y ya está, o sea, es increíble y yo creo que fue una de las cosas que más me gustó cuando empezaron a salir estas capturas de los nuevos plugins y todo esto, más allá de las nuevas integraciones con empresas, porque dije, ¡buah! Estamos muy cerca de, yo creo que algo que llegará en algún momento, de esa capacidad de decirle a la inteligencia artificial, genérame una API de 0 a 100 que haga esto con este modelo de datos y que responda a estas peticiones por estos puertos y que simplemente con un párrafo entero te dé 15 archivos comprimidos en un zip y que tú eso se lo des a tu ingeniero de datos que te lo suba al servidor que no sé qué, no sé cuántos y te despliegue en producción una API que tú has generado en un párrafo de un minuto. O sea, no estamos tan lejos de eso y eso va a ser revolucionario. Y yo creo que el Code Interpreter es el primer acercamiento a este mundo.
Bueno, de ¿vale? hecho, ya ayer en el Google I.O. se empezaron a ver pinceladas de conexión con API, o sea, luego lo trataremos, pero o sea, es que se va viendo mucho quizá con el Code Interpreter, se intuía y ayer ya fueron señales más claras, o sea que, vamos, súper de acuerdo. Y bueno, para terminar con la sección, comento yo la mía. La publiqué hace unos días en LinkedIn. Y bueno, normalmente yo intento hablar sobre las cosas positivas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está transformando muchas cosas como las veíamos hace unos meses y esto va a suponer un cambio enorme para las empresas. Pero la noticia más llamativa de esta semana en el mundo empresarial relacionada con la inteligencia artificial es que el CEO de IBM ha anunciado que va a paralizar las contrataciones en pro de la inteligencia artificial. Es algo que podemos asumirlo como algo negativo para la humanidad, en este caso. En este punto, algo positivo para una empresa como IBM, que ve de una forma de escalar su empresa, no en base a personas, sino en base a software. Algo que sabemos que va a llegar en algún momento, que todos nos imaginamos con el desarrollo de estas inteligencias artificiales tan potentes. Y bueno, esta ha sido la primera empresa que se ha anunciado públicamente, ha dado el primer paso y ha dicho esto va a pasar y va a pasar dentro de poco. Los números son más o menos que estiman que el 30% perdón, de los puestos de la empresa podrían ser reemplazados por inteligencia artificial, lo cual estaría afectando a 7.800 personas que tiene contratadas IBM, que es abismal. Entonces lo que han decidido es dejar de contratar, no incurrir en el error que hemos visto en los últimos meses en empresas muy grandes como Google, Facebook, Meta, las grandes despedir a miles de personas. Pues ellos han dicho, no sabemos qué va a pasar aquí, vamos a dejar de contratar de momento y si tenemos que despedir lo haremos en un tiempo, pero primero vamos a entender qué es lo que está pasando y no vamos a cometer el error de contratar este año a 1.000 personas y que el año que viene tenemos que despedir a 5.000. ¿Cómo lo veis? Vosotros dos, además, ambos tenéis empresa, ambos tenéis trabajadores y es algo que, lógicamente, en una inteligencia artificial te la dan y dices, ostras, cuidado, que hay una persona en mi trabajo que hace esto. Siempre lo vemos desde el punto que lo que comento, ¿no? Siempre desde el punto más positivo. Ninguno de los tres creo que entendemos que una inteligencia reemplaza a una persona, una inteligencia artificial. Lo que entendemos todos es que una inteligencia artificial es una herramienta que puede hacer que una persona sea mucho más productiva, mucho más inteligente, ampliar sus capacidades y lo vemos como cosas positivas. Por eso al final hacemos este tipo de podcast, estas divulgaciones, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros como empresarios? Pues, ¿quieres, Arnau? ¿Le das tú? ¿Le doy yo? Dale tú mismo, si quieres. Ahora respondo. Vale. A ver, a mí, por un lado, me parece un paso valiente. O sea, anunciarlo públicamente que va a parar de contratar a gente y que posiblemente el 30% de la plantilla va a sustituirse por máquinas o por inteligencia artificial, creo que es un paso bastante valiente. Y es un paso de referencia dentro del sector tecnológico de decir, oye, que esto está pasando, que se está aterrizando al mundo real, que va a cambiar las cosas. O sea, creo que aquí se te pueden echar muchos medios o muchas personas encima, pero creo que es un paso de una declaración de intenciones de esto puede cambiar el paradigma de trabajo que tenemos actualmente y nosotros de momento vamos a esperar a ver cómo evoluciona y vamos a invertir en pro de saber cómo nos puede ayudar a optimizar procesos. Creo que lo que tú dices, Víctor, va muy en la línea de lo que nosotros pensamos, que es una IA nos puede ayudar a potenciar las habilidades del equipo. ¿Vale? Entonces, quizá lo que antes tardábamos en hacer 1 hora, ahora vamos a tardar 20 minutos. Pues al final la solución, ¿cuál es? ¿Quedarte con el 20% de la plantilla o con el 80% de la plantilla y despedir al otro 20%? No, yo creo que es pues optimizar la carga de procesos y quizá añadir más carga para compensar esa carga de procesos o hacer mejor trabajo con la misma carga de procesos o reducir la jornada. O sea, hay muchas opciones ahí que se pueden barajar, pero desde luego creo que desde el punto de vista de IBM, que en muchos casos ha sido una empresa reticente a los cambios drásticos, aquí abandera un poco este movimiento y creo que por lo menos es un ejercicio de transparencia y de empezar a plantearse que esto es una realidad en el mercado laboral y que poco a poco se pueden cambiar muchas cosas, ¿no?
Yo personalmente no tengo, no tengo aún una idea, o sea, respecto a la decisión, como comparto lo que dice Álvaro del CEO de IBM. No tengo muy claro, la verdad. Creo que es más creo que es más me espero a ver por dónde va, por dónde va todo esto, que no tanto lo va a reemplazar sí o sí. Es decir, yo pienso que lo que está pasando yo es que yo soy optimista en cuanto a que muchas posiciones intelectuales se van a mantener, o incluso creativas, simplemente que se van a hiperpotenciar, ¿sabes? O sea, el nacimiento de los libros no terminó con la filosofía, simplemente quedó escrita y había gente que o sea, yo pienso que van a nacer nuevos roles y van a nacer los que ya hacían diseño, yo lo digo siempre, o sea, yo flipo porque yo hago una cosa con Midjourney, pero si estás siguiendo todo lo que sucede en el mundo, por ejemplo, de las creatividades con Midjourney, es que yo estoy a 1 millón de años de ellos. De los buenos a 1 millón de años. Entonces, yo pienso que es un poco lo mismo. O sea, entiendo lo que entiendo lo que está haciendo IBM. Pienso que es más eso, un punto de decir, oye, vamos a ver por dónde va esto, ¿sabes? Pero yo pienso que internamente lo que todo el mundo debería estar haciendo es cómo lo que yo hago a día de hoy le puedo meter inteligencia artificial. Y eso es lo que al final terminará quitando trabajos, ¿sabes? Porque, oye, si ahora yo tengo a 3 becarios que me pasan los datos y me los suben manualmente a un Google Sheets, quizá esto me lo puede hacer una máquina. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, ayer mismo, yo estaba analizando los clientes de Grower porque les queremos ofrecer un servicio tal, y dije, oye, voy a clasificarlos por ranking, ¿no? Digamos, o sea, del proyecto. Oye, pues lo conecté, monté un collab, lo conecté con Href, me descargó el DR, lo analizo, me prepara el email automático en base a eso. Claro, eso quizás en la versión más primigenia es una fuerza de gente consultando a mano cuáles son los dominios más importantes. Pues eso se convirtió mientras yo tenía una reunión, eso iba funcionando solo. Yo pienso que a lo que vamos es a que realmente, y había una publicación muy interesante de Jeremiah Owyang, la verdad que este tío no sé ni quién es, pero la publicación era muy interesante porque decía que él creía que habría un nacimiento de empresas de billion dollar companies hechas de 3 personas, digamos, ¿no? Un CEO, que era una persona de visión estratégica, la que llevaría un poco la cara visible, un product leader, que sería el que estaría trabajando con clientes y con los agentes de IA, y luego una persona de operaciones, que sería el que estaría automatizando las ventas, los funnels de... Entonces, me gustó ese diseño de decir, oye, puede ser que existan ya, como en los tríos musicales, ¿no? O sea, realmente CEO, Product Leader y Operation Leader. Entonces, yo pienso que respecto al tema de IBM, a mí me parece típico un poco clickbait financiero bloombergiano, ¿sabes? Pero pienso que lo que denota es algo que es más que evidente ya. Y es, oye, o te supercargas de poderes con la IA, ¿sabes? O realmente te van a pasar por delante eso. Y si estás en una posición que lo que estás haciendo lo puede terminar haciendo la IA, porque es un trabajo de poco valor, seguro que estás fuera. Entonces yo pienso que es el titular que yo por lo menos leo de todo eso. Digo, más allá del despide y todo eso. Ese rollo clickbait. Pero... Sí. Que estamos muy en pro de que las empresas incluyan inteligencia artificial para potenciarse. Muy bien, pues yo creo que íbamos a hablar un poco de herramientas, pero yo creo que saltamos directamente al tema del día. Es el primer episodio y estamos un poco controlando los tiempos. Queremos que el episodio sea cortito para que sea digerible. Entonces, bueno, estamos ajustando en tiempo real. Tema del día, Google I.O. Sucedió ayer por la tarde, ayer a las 7 de la tarde. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Porque sé que vosotros tenéis tardes complicadas, dado a vuestros recientes nacimientos múltiples de hijos. A ver, con esa frase parecemos testigos de Jehová. O sea, parecemos testigos de Jehová, ¿no? De esto. Bueno, que tenemos tropecientos hijos. Tenemos 2 cada uno, lo que pasa es que se lleva muy poquito tiempo y la verdad es que sí que nos come mucho tiempo. Bueno, que es un evento evidentemente que había que estar. Estamos en un cambio de paradigma en general que nos atañe además a nosotros desde el punto de vista tecnológico y esperábamos muchas cosas de Google, ¿no? Esperábamos un cambio. Lleva la voz cantante desde hace ya bastante tiempo OpenAI y Microsoft ahí detrás como llevándolo de la mano, ¿no? Siendo el padrino de toda esta fiesta.
Y bueno, Google tenía que bailar y en cierto modo bailó, ¿no? Salió ahí a la palestra y empezó a enseñar cosas interesantes. Entonces, bueno, a mí me resultó interesante. Creo que hay, como ya me he pasado un poco con la presentación que hizo Microsoft, vi un poco de cartón piedra en muchas cosas. Esto es lo que parece que podemos hacer, pero luego vamos a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero desde luego... Recordemos que la presentación de Microsoft fue hace ya 1 mes, 2 meses y todavía no hemos visto ese Microsoft Copilot introducido en su 360. Correcto. Y lo que hemos visto de Bing Chat, cógelo con pinzas, porque también parecía algo espectacular y lo empiezas a usar y dices, pues, no me mejora mucho mi experiencia de búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, había muchas cosas ahí que estaban muy bien presentadas. Quizá incluso a nivel visual tuve más wows con Microsoft que con Google. También es verdad que Google creo que ha sido una copia en muchas cosas de lo que ya presentó Microsoft. O sea, Microsoft marcó el camino, o Microsoft con OpenAI marcaron el camino, y ahora Google está siguiendo un poco la senda y está intentando aportar un valor añadido en cada una de las cosas. Pero a mí, desde luego, me gustó porque se movió Google, pero me quedó un sabor un poco agridulce. No sé qué sentimiento tenéis vosotros. Arnau. Pues mira, yo la verdad, o sea, empezó que daba pena. Esa fue mi percepción inicial. O sea, que realmente Sundar empiece hablando del Google Imágenes, que sinceramente me parece como lo más tonto. O sea, digo, y es importante, no le quito, pero es una cosa que es 1,99 € por usuario, digamos, forma parte. O sea, empezó haciendo chorradas, en mi opinión. No, y ahora vas a poder quitar el background de una imagen y en el Gmail vas a poderle hacer que te componga un... O sea, me parecen chorradas. O sea, me pareció que está bien, pero que la chicha está en el buscador, que es lo que realmente es uno de tus cores, y luego cómo integrabas toda la interfaz. Y a mí personalmente me excitó, en el buen sentido. Es decir, o sea, un titular es que las acciones subieron ayer un 4,1%. ¿Sabes? O sea, no llega tiempo a meterle porque te lo juro, lo vi clarísimo, porque es que yo pienso que hay algo en su presentación que para mí sí es de valor. Y es cómo planteaban casos de uso integrando todo el ecosistema. Yo pienso que eso fue brutal. A mí me pareció brutal. O sea, eso sí me pareció espectacular. Por ejemplo, oye, un caso que pusieron que me pareció muy interesante. Me gustan mucho los videojuegos. ¿Cuál debería ser mi futuro? Diseño de juegos y tal. Vale, ¿cuáles son las universidades de diseños que hacen diseño de juegos, todo eso, en Pensilvania? Estos. Muéstrame en Maps las distancias de dónde se ubican. Interfaz de Maps. Vale, pásame esto a una tabla para que lo pueda analizar mejor. Vale, ahora pásame eso a un Sheets, pero ya añadiendo... O sea, me parecía como pam, 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 pam. Por eso decía que el intérpreter de OpenAI me parece interesante, pero me pareció como cuando yo estudiaba MATLAB. ¿Sabes? O sea, como de, vale, sí, pero tienes que ser un pro, sin ser un pro, en plan de... muéstrame la función 1 partido por el seno de X. O sea, eso es una gilipollez como un piano también. Digo, para mí y creo que para un nivel de población muy alto. ¿Sabes? Pero en cambio, los casos que pusieron ellos me parecieron súper interesantes. A mí me gustaron mucho. O, por ejemplo, integrar, y un poco segundo lo que dices tú, Álvaro, todo como muy para adelante, pero la posibilidad de, por ejemplo, de que entendiera lenguajes de programación, que te metiera las citaciones de dónde te las sacaba, que eso no lo hacen a día de hoy OpenAI, ¿no? Por todo el tema de Google en cuanto a web frente a Bing, a la web. Digo, yo pienso que la posición de Google con lo que salió a mí me gustó, porque yo lo que no entendía era cuál era el caso de uso de Google, ¿no? Digo, oye, BART, Palm, o sea, como todo muy ¡guau! Y en cambio me pareció que aterrizaban, excepto que empezaron fatal, me pareció que aterrizaban muy bien lo que está siendo OpenAI a día de hoy, o ChatGPT. Oye, ChatGPT está funcionando aquí, más allá de todo lo que están diciendo con el tema de MedPalm 2, SecPalm 2, que eso yo creo que no lo vamos ni a oler, como quien dice, pero en cuanto a los usos, me pareció brutal ese enfoque a decir, esto es lo que está primando en el mundo, que es el chat y cómo funciona, y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Otro ejemplo, perdona, y yo te dejo de hablar, Víctor. El tema, por ejemplo, de, oye, móntame un código y directamente me lo pones ya directamente en el Colab. Una chorrada, yo la tengo que ir y cargar cada cosa al Colab. O no, súbemelo a Replit, que es lo que decían, y la interfaz ya directamente desarrollada para desplegarla directamente en producción. O sea, fueron cosas que yo dije,
hostia, qué buena. Casos de uso. Me pareció que me gustaba más el uso que no en sí el modelo, digamos, porque el modelo creo que es un poco flipada, un poco en cuanto a lo que haremos, ¿no? Pero eso me pareció muy, muy positivo, la verdad. Sí, o sea, bajarlo a acciones de verdad que podemos realizar y no cosas tan etéreas, ¿no? Yo aquí, varias cosas también. Lo primero es como que sentí, desde que lo estaba viendo, como yo creo que también lo estaba viendo de un punto de vista muy crítico, creo que todos estábamos así, cuando llegamos y dijimos, a ver qué van a hacer estos, que llevan ya meses decepcionándonos. Entonces estaba como esa parte mía de la cabeza del cerebro crítico encendido, y yo ahí detecté una parte en la narrativa de esa presentación en la que Pichard estaba todo el rato como intentando justificarse de, cuidado, que nosotros llevamos enfocados a la inteligencia artificial desde hace un montón de años y llevamos en todos nuestros productos, ya hemos aplicado un montón de inteligencia artificial, que nadie venga a decirnos ahora que son nuevos, que no sé qué, que están haciendo cosas, que nosotros tal. Y luego empezó a enseñar un montón de cosas que para nosotros ya son normales, pues por ejemplo, escribir un mail de forma automática, tienes 35.000 extensiones que te hacen eso, preparar las slides de una presentación de forma automática, lo vimos hace 2 meses en la presentación de Microsoft. Creo que, pues eso, el inicio fue un poco doloroso en el punto de vista en el que tenían que contar que iban a sacar eso porque no pueden quedarse atrás respecto a su mayor competidor, pero ya lo hemos visto todo y es un poco como decepcionante volver a tener que verlo meses más tarde, pero bueno, entiendo que ellos tienen que hacer esa parte de la presentación. Y luego, sin duda, lo mejor fue viniendo poco a poco, ¿no? Yo sigo pensando a día de hoy que Bard para mí sigue siendo una decepción. Bard no es, para mí, a día de hoy, no es ni punto de comparación con ChatGPT, y Google debería haber llegado a este punto bastante antes, lo cual para mí también es una clase, todo lo que estamos viendo es una clase de emprendedurismo, lo he dicho fatal, pero bueno, en el que una pequeña startup formada por 20 personas es capaz de ser ágil, de moverse de forma muy rápida, de iterar, de modificar sus productos y de llegar al mercado con un producto muy potenciado respecto a una gran corporación como Google, que ayer hizo... es que muchas veces nos olvidamos de lo grande que es Google, pero ayer vimos todos los productos de Google explicados y dices, es que cada uno de estos productos es una barbaridad y ellos son propietarios de todo esto. Pues a Google, claro, desarrollar algo como ChatGPT e integrarlo en todo, no es lo mismo que lo hagan 4 chavalines que son los de OpenAI, que han tenido la gran suerte de que les han metido un montón de pasta y luego aparte son buenísimos y han hecho las cosas muy bien, sino a ellos les cuesta una barbaridad mutar, iterar, aprender, porque todos sus desarrollos tienen una consecuencia en millones de líneas de código. Entonces también aquí se ve muy claro el hecho de tener una gran empresa o ser una pequeña startup que lucha por el cambio, ¿no? Y para mí, que ahora entramos un poco más en detalle, lo más chulo es la parte de Google Cloud. Como digo, de momento, toda la parte de Bard para mí me parece un poco decepcionante, y lo de Google Search va a dar que hablar, pero vamos, o sea, anoche ya, después de ver toda la presentación e irme a la cama y típico repasito final antes de dormir, de mirar todo, ya estaba internet con todas las fotos de Google Search, de tal. Álvaro pusiste publicaciones, Arnau pusiste publicaciones, todo el mundo hablando de esto, porque esto va a ser un cambio de paradigma y el Google que conocemos va a cambiar. Y nosotros los tres estamos muy relacionados con el SEO y con el desarrollo de página web, posicionamiento web. Esto va a tener un impacto muy grande en nuestros día a día. Sí, yo quiero hacer una puntualización sobre lo que has comentado, que creo que es muy interesante, que es el hecho de que OpenAI es una startup y Microsoft, pese a que es un gigante, su posición en el mercado es ínfima. Entonces, ellos pueden jugar a un juego que no puede jugar Google. Y todo eso también se reflejó ayer. Y creo que Google en varios puntos lo puso en valor. O sea, el tema de la responsabilidad que tienen de cara a los productos que están lanzando y a la información que están generando. Eso lo reiteraron varias veces y contaron cosas muy interesantes. O sea, lo que comentaba Arnau de Midpalm, vale, es una IA aplicada a medicina, pero lleva mucha cosa detrás el hecho de, oye, es que tú no puedes preguntarle a una IA cosas médicas y esperar a que alucine contenidos. Es que eso es totalmente irresponsable, ¿vale? Que es que volvemos otra vez, ¿no? En el SEO al EAT que llevamos años incidiendo y la responsabilidad que tiene Google
como fuente de consulta principal, de dar respuestas que sean fiables a los usuarios, ¿no? Pues ese modelo identifica un poco las señas de lo que está marcando Google, que es nosotros somos responsables de a dónde se llega con la información. Entonces no podemos llegar y lanzar un texto o una respuesta que esté repetida todo el rato o que te dé la opinión que sea, o sea, evidentemente también van lastrados por eso y creo que lo repitieron varias veces y hay muchas veces que nos olvidamos. O sea, a todos nos gusta que la tecnología vaya súper rápido y que de repente llegue DeepMind y se una con Google y nos empiece a lanzar juguetes y todo esto vaya mucho más rápido. Pero ojo, cuidado, que detrás de todo eso hay personas en el día a día que van a hacer uso de eso y que hay una responsabilidad para con el consumo de ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, creo que eso lo marcaron bastante como un red flag, ¿no? Algo que les estaba lastrando un poco y creo que es un punto bastante importante. Y en esa línea creo que ya no solo lo cogieron como excusa para, oye, no estamos avanzando por esto, sino que además empezaron a dar recursos con los cuales quieren luchar contra eso. O sea, el tema de las marcas de aguas en los contenidos generados por IA es una aplicación práctica de una solución a ese problema. Oye, nosotros vamos a añadir dentro de, igual que se supone que lo está haciendo OpenAI, un huevo de Pascua en los contenidos que vas generando, pues tanto por imágenes como por lo que sea, porque esta imagen puede ser detectada como falsa, porque este contenido vas a identificar que no lo ha escrito una persona, sino que lo ha escrito una inteligencia artificial. Entonces, todo ese tipo de acciones que van en pro de transparencia, creo que se reflejó en la charla de ayer y a mí personalmente me gustó. O sea, me gustó que Google siga sintiéndose responsable de los productos que tiene y de generar algo que sea fiable, ¿no? A mí una cosa que me gustó también, que además luego lo publicó Search Engine Land, fue el titular esta que le hizo Liz Reid, la vicepresidenta de búsqueda, que decía, el usuario prefiere un resultado fluido a un resultado factual, digamos, de datos, ¿no? Sin embargo, nosotros no vamos a dar conversación fluida a todo porque ahí corremos un riesgo importante. Todo con el tema de Your Money, Your Life. Yo pienso que incluso habrá nichos porque Google mismo lo dijo, no vamos a responder a todas las queries con BART o con el generativo de IA, ¿no? Digamos, o sea, ya lo dijo, o sea, que realmente yo dudo que meta eso en el adulto, que meta eso en Your Money, Your Life, en tema financiero, dudo que meta eso, o sea, que va a cambiar mucho un tipo de SERP. Hay SERPs que cada vez las va a dejar en los 10 blue links. Digo, que también creo que en eso, yo pienso que es lo que dices tú, Álvaro, pienso que la situación de Bing era como soy una mierda absoluta, pues ya, de perdidos al río y ya voy haciendo con todo el hype que tiene eso y creo que ellos no se lo pueden permitir. ¿Sabes? No se lo pueden permitir porque bueno, es que no pueden, ¿sabes? O sea, entonces, a mí me pareció interesante, pero como dice Víctor, creo que el ángulo que le dieron, o por lo menos la sensación, partiendo de que el inicio fue una castaña, fue... no hemos llegado aún a eso, por todo lo que tú has dicho, Álvaro, que lo comparto, ¿sabes? Pero fijad todos los casos de uso que tenemos. Por ejemplo, salió el tema del cloud, hablando de Vertex, ¿no? Diciendo, oye, mira, vais a poder entrenar, vais a poder hacer fine tuning de vuestros propios modelos de datos. Me parece brutal. Eso, que una interfaz eso es espectacular. Eso es espectacular. Eso es espectacular. ¿Sabes? Entonces, y es una herramienta ya de Google Cloud, digamos. O sea, que yo pienso que volvemos un poco a lo mismo. Si lo sabemos hilar bien, ¿sabes? Yo pienso que ellos, eso, lo que yo me genera dudas es si todos esos casos de uso que quedaron súper claros y eran brutales, o sea, por ejemplo, todo el tema de MedPalm 2 que decíamos, que pudiera realmente tracear diagnósticos específicos de cosas que tú no puedes ver en una radiografía, ¿no? Y que realmente hubiera una conversación con un radiólogo. Oye, mira, ¿qué ves aquí que yo no veo? Oye, o sea, eso me pareció brutal. Si todo eso lo van a saber cristalizar a tiempo, porque yo pienso que es un poco eso. Estamos con la decepción, como decía Víctor, que la comparto, ¿sabes? Pero lo de ayer fue un poco ese moonshot, digamos, de decir, vamos a llegar hasta aquí. El tema es si en el tiempo OpenAI no sigue haciendo mejoras que te van tirando hacia ahí. Pero yo pienso que el tema es eso, que hay mucha cosa. Parece una chorrada, pero por ejemplo, para mí que BART pueda tener conversaciones con funciones de Sheets, me parece muy interesante para hacer app scripting, por ejemplo. Digo que quizá en el punto en el que estamos, yo pienso que quizá tienen que dejar de mirar tan lejos y empezar a trabajar por los casos de uso iterativos. Es decir, en vez de hacer un sistema que te monta el Sheets solo,
oye, que empieza a montarte un app scripting que funcione solo, porque la gente usa Google Sheets y con esa vamos iterando. Yo pienso que es una de las... Digo, mi sensación fue un poco como, wow, yo me emocioné lo que digo, que yo dije, wow, qué molón esto por encima de OpenAI. Fue mi sensación real, ¿eh? ¿Sabes? Pero la realidad es, bueno, pero apúntate a g.co/labs y entras en la join waitlist, ¿sabes? En plan, dices, bueno, vale, pues... Espérate ¿sabes? 6 Bueno, pues meses. Claro, es que fue así. Al final de año haremos el release de... Yo creo que... Pero Dale, Víctor. Yo creo que... Sí, perdona. Creo que comparando presentación de Microsoft de hace 2 meses de OpenAI de el Google I.O. de ayer, creo que Google ha ganado el B2B con todo el cloud que ha sacado. O sea, en ese punto Microsoft, si no recuerdo mal, no presentó absolutamente nada de Azure que vinculasen directamente con todo esto y Google aquí, o sea, se han pasado. Tengo por aquí una captura de pantalla de ese cloud que van a tener. Palm API para chat, Palm API para texto, embeddings para texto, imágenes, luego modelos fine-tuneables. Es una barbaridad que tú directamente puedas dar tu data, dar un prompt para customizar ese chat y automáticamente a partir de ahí hacer peticiones. Yo he estado un mes desarrollando un chatbot para Google para hacer custom service y es que esto te lo da todo hecho. O sea, simplemente tienes que hacer la interfaz y hacer las peticiones desde el front de tu página web. Creo que aquí han hilado muchísimo más. Va a tener un impacto muy grande en el mundo empresarial. La gente normal que consume inteligencia artificial, los clientes, no se van a dar cuenta realmente. Pero esto me ha parecido súper curioso porque siempre se dice que Microsoft, su core de negocio es Azure, es con el que más dinero facturan. Y en este punto Google les ha pegado una pasada de locos. Entonces, me sorprende que hace 2 meses Microsoft, igual que nos enseñó mucho cartón piedra, no nos enseñase un poquito de cartón piedra de Azure, de ideas que tuviesen desarrollando todos estos modelos. Y Google sí que lo ha hecho, porque seguro que esto desarrollado no está al 100%, no está para usar, estará en sus modos betas, privados, alfas incluso. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú, Álvaro? Quizá es porque el tipo de evento sea más mainstream de quien lo está consumiendo. Porque si te fijas, o sea, lo más guay fueron toda la parte de las APIs y toda la integración y todo esto que estás hablando. Pero nosotros porque tenemos un perfil más técnico o porque estamos más en el mundo de empresa del accionable. Pero la primera presentación o la parte de llego y me metes un Google Maps que de repente se ve en 3D y no sé qué, a nosotros nos parece un mojón, pero lo mismo a una persona normal dice, ostras, qué bien, y voy a ver cuándo está lloviendo y el tráfico que hay y no sé qué. O sea, que quiero decirte que también es un tipo de evento que tampoco sabemos el público objetivo que está detrás de ese tipo de evento. Nosotros lo estamos mirando desde nuestro prisma, pero esa parte que la contaron un poco por encima, o por ejemplo a nosotros toda la parte de hardware, lo mismo nos quedó un poco así, ¿no? Y también puede ser una de las partes más importantes de negocio. Entonces, quizá va condicionado más por el tipo de audiencia que tiene el evento que por lo que quieran transmitir o lo que tengan ahí en la recámara, ¿no? Puede estar condicionado por eso, pienso. ¿Tenéis alguna cosa más que queráis destacar sobre el Google I.O. de ayer? ¿Algún detallito más que queráis comentar? Bueno, yo pienso que no hemos hablado nada del search. Yo pienso que fue bastante... Fue interesante, pero ambiguo para mí, porque, por ejemplo, dijeron como en plan el tema de los enlaces que seguiría viéndoles con el botoncito ese de ver más o, bueno, profundizar en la búsqueda para añadir enlaces. O sea, me pareció que un poco, de nuevo, que para todo el tiempo que le dedicaron a otras partes, quizá ahí hubiera profundizado más, que me pareció que tampoco lo tenían aún muy claro. Decir, vale, vamos a generar, que me pareció brutal poder generar preguntas, o sea, que el buscador en sí permitiera incluir preguntas complejas como comparativas. Lo que pasa es que lo que me pareció un poco raro, o sea, me pareció un poco insulso un poco, de decir, vale, y podrás tener un follow-up en la conversación para preguntarle, bien, pero ¿cómo queda eso? ¿Sabes? O sea, a mí me hubiera gustado ver un esquema mayor de, oye, mira, no, que entiendo quizá no era el lugar, pero
me quedó raro y al final los enlaces, casi yo, por ejemplo, o sea, la chica cuando mostraba lo de su hija con las orcas o con las handbags, se veían enlaces abajo, luego en otro caso se veían en el lateral, luego, ¿sabes? Pero va a ser como un resultado cero vitaminado con citaciones obligatorias, porque lo que hace Bing es te mete debajo las fuentes que ha citado para construir ese resultado, que me parece bien esa parte también. Ahí no, ahí era como, no te lo pongo, pero te pongo otras de interés, ¿sabes? Quedó un poco, vamos, me pareció un poco raro, digo. Fue A mí, una opinión. perdón, a mí me parece que, o sea, no me acuerdo al 100%, pero me parece que en toda la demo que hicieron de Search, y cuando hicieron el live demo, cuando esta persona se puso a probar directamente, no clicó ni uno de los enlaces, no se metió en ni una de las páginas web, porque la realidad es que en todos los demos que hicieron no era necesario. O sea, todas las búsquedas que hacen, toda la generación que hace, no necesitas entrar en una página web para obtener esa información. Entonces, los enlaces, por mucho que te lo estén poniendo, como lo están planteando, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es información adicional que si tú quieres seguir indagando, pero la gran mayoría de los usuarios, igual que vimos ayer en la demo en directo, no van a querer seguir indagando. Se van a quedar en la pregunta superficial que tenga que te responda de la forma más directa. Entonces, yo creo que esto va a tener una trascendencia bastante grande. Y al principio empezaron con la parte informacional, pero cuando metieron también la comparativa de productos, de lo de las bicicletas, de no sé qué, no sé cuántos, cuidado con la parte transaccional también, los e-commerce, los marketplace, todo eso también se van a ver afectados en gran medida. Creo que nuestro trabajo se va a reformular y ahora nos vamos a convertir en darle a la inteligencia artificial la mayor información sobre nuestro producto para que cuando recomiende un producto, el nuestro sea el que mejor valorado esté en ese punto. Porque ya no va, o sea, la página web, poco a poco, sí, según lo de ayer, que esto es predecir muchísimo, pero poco a poco va a dejar de tener el impacto que ha tenido hasta ahora en nuestras vidas. Sí, ¿Cómo a lo veis mí, por vosotros? ejemplo, me pareció que estaba más en riesgo toda la parte informacional que transaccional. O sea, al final la parte transaccional, en cierto modo, estaba tirando de shopping y ya puedes hacer SEO en Google Shopping y, o sea, Shopping Organic. O sea, hay cosas ahí que lo mismo se pueden ir adaptando un poco más, pero sí que es verdad que la parte informacional estaba atacada de una forma muy directa, ¿no? Preguntas que te respondiera y que si encima tenías más dudas abres el chat y te la acabo de responder. O sea, ahí había un impacto más grande. Hay que ver cómo funciona todo eso, porque ahí tienen que integrar anuncios, tiene que ser útil para el usuario, porque a día de hoy, por mucho, porque el concepto es muy similar al de Bing y yo uso Bing, y me vuelvo a Google otra vez, porque no me responde, o sea, no me soluciona el problema. Entonces hay que ver cómo se integra todo eso. Pero desde luego así, o sea, soltado tal cual como lo soltaron, fue una bomba que puede impactar desde luego en la parte informacional, algo menos en la transaccional, pero también evidentemente, y puede cambiar la forma en la que interactuamos con el buscador, sin duda. Sí, fue curioso, porque además es que, o sea, por ejemplo, nosotros que sabemos un poco cómo decae el CTR a medida que vas profundizando en los 10 primeros resultados, lo de profundizar en ese toggle, o sea, ese botoncito que había ahí que te analizaba más resultados, o sea, habían cosas que eran como de risa, en plan de, vale, o sea, yo entiendo que quizá al final el planteamiento viene en un poco todo lo que le sigue, es decir, un poco, oye, la pregunta que hacían, oye, ¿qué es mejor, Bryce Canyon o Archis, no? Y luego un poco, pues, oye, contrata a Bryce Canyon, contrata a Archis. No sé si luego realmente, o el caso que ponía, ¿no? Cómo integrar a Shopping con otras alternativas. Porque sinceramente, Shopping no lo es todo. ¿Sabes decir? O sea, y al final si te digo, oye, búscame por internet el mejor precio para la bicicleta Trek, no sé cuántos. ¿Qué me vas a dar? ¿El carrusel de Shopping solamente con un resultado? Porque sinceramente lo que yo creo es que me busques estos 4 resultados. Ya que te pones a analizar, analízame y sácame esos 4 y dime si tú no lo eres en shopping, pues me cobras la comisión. O sea, fue como un poco raro y yo creo que hubiera sido interesante que profundizara en casos de uso real que el usuario busca. Mejor no sé qué. Vale, listado, pero no sé, es que lo mostraron y dijeron, no, y el metadata de shopping para que la gente pueda tomar resultados. Ya, pero el metadata de shopping no lo es todo. ¿Sabes? O sea, respecto a un Claro. producto. Puede haber mucha más información. ¿Eso qué pasa? ¿Lo vas a scrapear? Y no sé, a mí se me quedó muy insulso, la verdad. Para ser la parte troncal de su negocio, ¿sabes? Que empezaran con Google Fotos, que es muy gore, ¿eh? O sea, y que esa parte le dedicaran 2 minutos y no sé, me pareció que en esa parte yo sí no me sentí cómodo, digámoslo así. Vi que obviamente no lo Yo tienen creo preparado que tampoco.
están jugando un poco al despiste, en plan, tenemos que hablar de algo porque se nos echan encima los inversores, hay críticas en todos sitios, en todos los periódicos aparecen artículos sobre esto, vamos a enseñar algo, pero todavía no lo tenemos claro. Yo creo que es el resumen, o sea, no saben lo que van a hacer, porque ellos mismos saben que la inteligencia artificial se carga su negocio. Y todo pasa a ser un chat con anuncios en el que tienes shopping o tienes ads para hacer no sé qué, pero las páginas web, tal y como las conocemos, van a mutar, van a cambiar. Y claro, quien da el primer paso en este punto, pues lo que tú decías antes, creo que lo decías tú, Arnau, o no, lo has dicho Álvaro, Bing es una castaña, por mucho que le metas ChatGPT. Yo pago la suscripción de ChatGPT y no busco en Bing. Eso es por algo. Al final, Bing sigue siendo igual de malo y no queremos esos resultados teniendo a Google. Entonces, creo que Google está dejando un poco pasar el tiempo, ver cómo evoluciona todo el mercado para ser el último que implementa esto, porque es el que más que tiene que perder y el que menos tiene que ganar. Porque si mañana Google de repente mete esta generación automática por tal, su negocio no va a ir a mejor. No van a ganar mucho más dinero porque haya un chat que responde solo a las preguntas. Ya tiene un montón de páginas web que hacen eso. El coste de infraestructura de scrapear todo Internet ya lo tienen súper asumido desde hace un montón de años. Tampoco va a cambiar porque necesitan eso para alimentar los modelos de datos. O sea, ellos introduciendo la inteligencia artificial en el buscador no van a ganar dinero, solo pueden perderlo. Entonces yo creo que quieren delayear, quieren retrasar lo máximo posible toda esta implementación y no quieren dar pistas sobre por dónde van a ir. Bueno, nos estamos comiendo un poco el tiempo. ¿Algo más que queráis compartir sobre el evento? Es el primer día, Víctor. Es el primer día. Es el primer día. El primer día nos pasemos. Yo no. ¿Algo más que queráis compartir? Yo tampoco. Yo creo que así lo más gordo lo hemos tocado. Simplemente de forma muy rápida, un momento de la presentación en la que presentaron los diferentes tamaños que tendrán los modelos de Palm, que les pusieron nombres de animalitos, como estamos acostumbrados en Google. Ya no solo vamos a tener algoritmos con nombres de animal, ahora vamos a tener también modelos de inteligencia artificial, y destacar el hecho de que vamos a tener un modelo que se llama Gecko, que es súper pequeño y va a ser capaz de ejecutarse en móviles, incluso en offline. Creo que esto también es una respuesta muy grande a un documento que se ha filtrado esta semana en la que los propios ingenieros de Google estaban haciendo el research de todo el desarrollo open source que está saliendo al mercado, porque el open source también está ahí y se está comiendo gran parte de todo el desarrollo corporate, y el hecho de que ya existan modelos de Llama y demás que tú puedas ejecutar incluso en una Raspberry, que generan resultados muy malos a día de hoy, Google, con todos los móviles que existen y todos los Androids, tiene que dar la respuesta y decir, también vas a poder ejecutar modelos en tu propio teléfono sin esto. Posteriormente acabaron en la parte de los más hardware, que fue un poco la parte más coñazo, con esos nuevos procesadores que iban a llegar todos los píxeles que iban a salir al mercado, los tablets y demás, que creo que va a ser fundamental. Si tenemos un modelo de inteligencia artificial que necesita muchos recursos para ejecutarse, necesitamos un modelo que tenga un móvil, un smartphone que tenga X procesador que sea capaz de sacarle rendimiento a ese modelo. Entonces creo que todo va muy hilado y que seguramente ese es el futuro del hardware. Llevamos muchos años atascados en el desarrollo del hardware mobile con que todos los teléfonos son iguales, pues a partir de ahora los teléfonos van a tener que ejecutar inteligencia artificial de modo offline. Por tanto, vamos a ver un incremento por esa parte de la potencia de nuestro hardware en mobile. Muy bien, pues para terminar de forma rápida, entramos en la última sección. Bueno, normalmente tendríamos una sección más, que es la de preguntas de audiencia, que desde aquí a la audiencia, que a día de hoy es curioso que no existe porque nadie sabe que estamos grabando este primer episodio, a la audiencia os decimos que dejadnos preguntas por redes sociales, las propias redes sociales del podcast o nuestras redes sociales personales, en las que queráis que demos respuesta sobre inteligencia artificial u otras cosas, sobre lo que queráis. Antes de terminar, vamos con una sección que hemos denominado las locuras del día, en el que cada uno de nosotros trae algo que los demás no conocemos para darnos un poquito de sorpresa. Arnau, ¿quieres empezar tú con la tuya? Sí, yo la he medio introducido, pero llevo ya varios días trasteando con ello y o sea, no lo he conseguido cristalizar, pero a día de hoy se puede montar un conversor de texto, o
sea, del lenguaje a un montador de SQL. Y me explico. Pero el SQL al final, ¿qué pasa? Que a día de hoy tú le dices a OpenAI, oye, móntame una consulta SQL para esto. Bueno, pero no es como Python. ¿Cuál es la estructura del esquema de datos? ¿Cuál es la estructura de la tabla? Lo que puedes hacer ahora es entrenar, hacer fine tuning de tu estructura de tablas para luego decirle y entrenarlo con pregunta-respuesta en cuanto a lo que tú crees como respuesta de código de SQL, no de respuesta de resultados, sino, o sea, lo que tú podrías terminar haciendo es pagar a un tío de Fiverr para que enseñándole eso te montara 80 o 90 consultas SQL, texto, el select y todo lo que implique, y tendrías montado una interfaz específicamente para ti, para tu estructura de SQL, que eso no te lo va a poder hacer no te lo va a poder hacer, por ejemplo, OpenAI, porque no conoce tu estructura de datos. Entonces me pareció brutal que realmente algo tan sencillote en el que realmente sea, obviamente hay una parte de manija, que es la parte del heavy lifting, de, oye, esta es la petición, dame todos los usuarios de los últimos 3 días. Pues es esta estructura, el select de la tabla de tal. Dame tal y hacer esto para que realmente lo pudieras fine-tunear, pero es que a día de hoy ya lo puedes hacer. Lo puedes hacer con DaVinci, te da el resultado. O sea, me pareció brutal que realmente no eso. Lo que me pareció brutal no era que supiera hacer SQL, sino que tú pudieras fine-tunear, que pudieras subir a tu equipo un nivel y decirle, yo como director de datos subo el nivel y lo monto para que cualquier persona de mi empresa pueda hacer consultas a SQL con lenguaje natural, solamente de mi estructura de datos, ni OpenAI ni nada. Me pareció brutal. Bueno, ahí dejo la flipada del día que me pareció tremendo. Eso creo que es una de las grandes cosas que vamos a ver dentro de poco, que el SQL, que al final sirve para todo lo relacionado con el mundo de la data, el SQL también va a acabar mutando, porque al final si con una frase eres capaz de generar una consulta que ha aprendido sobre tu modelo de negocios y eres capaz de extraer una cantidad de información súper interesante para tu negocio, que esto yo hace años que utilizo mucho Power BI, y Power BI ya tenía un medio asistente de consultas en tiempo real que funcionaba fatal, y esto puede ser el hecho real de que genere esas respuestas. Me parece la leche, y creo que, bueno, en la sociedad de cara al cliente final tendrá poco impacto, porque al final hace falta unos conocimientos altos de datos, de computación de datos sobre esto, pero que todas las personas que toman decisiones sobre negocio basado en datos tienen detrás a un ingeniero de datos que prepara todo esto, y esto va a ser una barbaridad. Álvaro, ¿qué tienes por ahí? Venga, vamos allá. A ver qué os parece mi sección friki de hoy. En esta sección os voy a hablar de cómo podemos clonar la voz de una persona y con ello crear contenido para audios, vídeos, lo que sea. O el caso que a mí se me había ocurrido para crear un podcast. Venga, esto quería hacerlo con modo ventrílocuo y tal, pero al final, como era demasiado complicado, lo he dejado ahí con el audio. O sea, lo que os quiero traer, que lo publicamos ayer en la web Social y creo que es bastante divertido y bastante útil, es el hecho de usar una herramienta de IA como es Eleven Labs, ¿vale? Que la podemos integrar en Python a través de su biblioteca para clonar nuestra propia voz y luego hacer una llamada y generar un texto que lo lea con nuestra propia voz. La verdad es que yo he estado haciendo pruebas y no sé si era mi voz o porque he visto otras pruebas que quedaba bastante mal. Con mi voz creo que queda bastante parecido. Y bueno, mi idea era un poco eso. Hemos subido un script en la web Social donde tú simplemente le pides un texto y directamente OpenAI a través de GPT te genera el contenido de ese texto. O sea, te podría escribir, por ejemplo, un podcast, decir, háblame, esta es la información, mi resumen del OpenAI de ayer, o sea, del OpenAI, del Google I.O. de ayer, y sobre eso hazme un podcast que hable sobre todas estas noticias y desarrollarás, ¿no? Pues eso lo podríamos traspasar con mi propia voz y hacer esta sección, así que si algún día no vengo, ya sabéis, cogemos el script ese y me plantáis uno por otro y este es mi fricada del día. Claro, te iba a preguntar, ¿sabemos que eres tú realmente o también has utilizado inteligencia artificial para simular que estás tú hablando y has conectado? Tiene un ojo un poco pixelado, también te lo digo, o sea... En algún momento tendremos podcast generados 100% por inteligencia artificial. Seguro. Pero vamos, ya te digo yo que con mis dotes de ventrílocuo estas que he desarrollado, si no soy yo, doy bastante pena haciendo el montaje. Muy bien. Así que,
Vamos con la mía. Es algo de lo que hemos estado hablando un poco, que es la ventana de contexto que tienen los diferentes modelos de inteligencia artificial. Venimos de 3.5, de GPT 3.5 con 4.000 tokens, pasamos a GPT 4, 8.000, ahora tenemos la de 32. Ya anunciaron que van a haber modelos mucho más grandes que están por venir, también con costes asociados muy grandes, pero uno de los pains más grandes en todas las personas que trabajamos con esto a diario es el contexto, la capacidad, la cantidad, la ventana de contexto que podemos utilizar. Pues bien, están saliendo ya al mercado soluciones que utilizando el mismo contexto que tiene ahora mismo, la misma ventana de contexto que tiene ahora mismo GPT-4, GPT 3.0, están intentando ampliarlo de alguna forma. En concreto, tengo 2 proyectos, de los cuales uno ya he probado y ha sido un fracaso, que os lo comento también para que lo tengáis en cuenta. Uno de ellos se llama Infinite GPT y lo que hacen es coger un documento entero, fragmentarlo en tokens, en paquetes de 1.500 tokens y mandarlos a GPT para procesarlo. Para mí el planteamiento es incorrecto por cómo lo han desarrollado, porque al final estás haciendo 4 peticiones fragmentadas y entonces estás teniendo 4 contextos. Si este mismo procedimiento lo que hiciese fuese resumir, unificar y entonces coger 5.000 tokens y convertirlos en 1.000 para pasarlo a contexto, tendría algo de sentido. Correcto. Pero sí que tengo un proyecto que tiene muy buena pinta. No sé si conocéis Redis, la base de datos... bueno, es un tipo de base de datos focalizada sobre todo en caché de páginas web. Utiliza sobre todo concepto de clave valor, muy parecido a MongoDB y cómo funcionan todas estas, y suele ser algo que se pone entre el cliente que está accediendo y tu modelo de datos normal en SQL para agilizar todo el proceso. Pues Redis tiene un proyecto en marcha que se llama Memory Project, en el que están intentando utilizar su base de datos, que es una base de datos de alto rendimiento en base a ese concepto clave valor, y lo que están haciendo es utilizar su base de datos para almacenar todo el contexto que ChatGPT o GPT no es capaz de procesar por esa ventana de contexto. Y lo que están haciendo es resumir al máximo, comprimir ese texto y entonces mandárselo a ChatGPT, generando de esta forma consultas mucho más grandes, o sea, ampliando la ventana de contexto de forma lógica, porque realmente no está sucediendo, la ventana de contexto es la misma. El artículo está bastante chulo, es todavía lo están desarrollando, está muy chulo porque explican cómo lo están haciendo todo y esto puede dar pie, como suele pasar cuando se liberan códigos, se liberan explicaciones sobre cómo hace esto, que la comunidad open source coja esto y genere algo que a lo mejor no es Redis, a lo mejor es en Mongo, a lo mejor es en otro tipo de base de datos, pero que tenga el mismo impacto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo muy importante que ha pasado un poco así desapercibido porque es más técnico, pero creo que es algo que puede cambiar bastante nuestro día a día con inteligencia artificial. A todo esto dejaremos todos los enlaces de lo que estamos comentando en la propia descripción del podcast. Me imagino que también publicaremos en redes sociales y también pondremos por ahí un resumen. Y poco más. La idea era hacerlo de 40 minutos, nos vamos casi a la hora 10. Yo tengo que salir corriendo al trabajo. Así que, ¿tenéis algo más que comentar? Nada más. Nos vemos la semana que No te viene. vamos a quitar tiempo. Está bien que digáis que no con la cabeza siendo un podcast, porque así la audiencia se entera. Que nos vemos la semana que viene. Que con todo lo que hay, seguro que hay 1 kilo de material por diseccionar también. Muy bien. Recomendamos a toda la audiencia, pedimos a toda la audiencia que nos den feedback sobre cómo ha sido este primer episodio, si les ha gustado, si cambiarían cosas, si añadirían secciones, si creen que a lo mejor nos hemos pasado de técnicos o a lo mejor nos hemos quedado cortos de técnicos. Cualquier comentario es bien recibido para mejorar. Ya sabéis, este es el episodio piloto y la idea es todas las semanas traer un episodio de 40, una horita sobre la actualidad de la inteligencia artificial. Así que nada, muchas gracias, tanto a Álvaro como a Arnau, y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, Víctor, y a la audiencia. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Hasta luego.